Entonces le voy a hablar de qué es la geotermia, cómo funciona. Vamos a mirar un panorama mundial para terminar con un contexto local. Cuando hablamos de geotermia, tal vez la primera cosa que les ocurre, que les llega a la mente, son esas manifestaciones termales. Esas son algunas de los geysers o fuentes termales en la área del Nevado de Ruiz, que es el área en la cual hacemos trabajo de campo con el grupo de investigación en la Universidad de Medellín. Pero la geotermia no es solo eso. La geotermia realmente es como tan interesante porque tiene muchas aplicaciones. Entonces, esa es una representación de lo que llamado comúnmente diagrama de Lindahl. Es una versión, como yo considero, mucho más bonita y atractiva, llamativa, publicada por unas cartillas de divulgación que hizo el Servicio Colombiano el año pasado. Entonces podemos ver que además de todo lo que está asociado a generación con centrales de energía eléctrica, hay muchas aplicaciones que pueden apoyar en las actividades económicas cotidianas de nuestra vida. Entonces, por eso que es tan como interesante ese campo de investigación. Pero de dónde llega ese calor, es decir, cuál es la fuente de esa energía. Entonces, eso está asociado a la estructura de nuestro planeta, a los mecanismos de transferencia de calor, desde la conducción en la parte del núcleo interno, el estado sólido, y a los procesos de convección que están asociados a los movimientos de los fluidos que tenemos en la parte del núcleo externo y del manto. Y de nuevo, en la parte de la corteza tenemos transferencia de calor por conducción, calor que está asociado al proceso de formación del planeta, las descomposiciones de elementos radioactivos, y también a todo lo que está asociado con el movimiento de las placas tectónicas. Entonces, ese es como el perfil a través de todo, como un corte a través del planeta, pero realmente lo que nos interesa es la parte, por así decirlo, realmente superficial. Hablamos de por ahí 6 kilómetros de profundidad, considerando las aplicaciones más profundas de la geotermia en cuenca sedimentaria, donde el gradiente promedio es de 25 grados por kilómetro. Sin embargo, ese gradiente entre 20 y 30 grados centígrados no es como el gradiente óptimo para un aprovechamiento de alta entalpía o alta temperatura si queremos generar energía eléctrica. Entonces, en esos casos, se buscan anomalías geotérmicas asociadas a zona volcánica, por ejemplo, o a cuerpos magmáticos intrusivos, donde el gradiente puede llegar a 100 o más grados por kilómetro. Eso entonces estamos en los sistemas como hidrotermales convencionales que pueden ser aprovechados con tecnología de distintos tipos que ya miraremos en detalle enseguida. Hay también un interés creciente en el aprovechamiento de cuencas sedimentarias y de aprovechamiento del agua de corte en las industrias de la industria petrolera, donde siempre hay un corte de agua importante, es decir, cada 100 barriles de petróleo, 90, 95 hasta más son de agua y agua caliente. Y hay los sistemas EGS, o sistema geotérmico mejorado, que también es otra tecnología de interés desde el punto de vista de la generación de electricidad. Esta transferencia de calor en la corteza está descrita por la ley de Fourier, es análoga a la ley de Darcy en la parte de agua subterránea. Nos dice que el flujo de calor es proporcional a la conductividad térmica de la roca, que hay un parámetro muy importante que tenemos que cuantificar para cualquier tipo de modelación, por el gradiente geotérmico, que son esos valores que tenemos aquí. Entonces, el flujo de calor es otra variable que se puede como cuantificar y medir para tener una evaluación del potencial geotérmico. Esa es una de las representaciones como más comunes del flujo de calor a escala terrestre de todo el planeta, donde miramos una diferencia entre el flujo de calor en la corteza oceánica y continental. ¿Por qué? Porque el espesor es distinto y porque son formados las dos cortezas por rocas de distintos tipos. Entonces, ahí es muy importante como todo un contexto de geología para entender las propiedades de la roca,
pero la geotermia es mucho más que eso. Justo hablamos de eso hoy en la Junta de Agiocol, que realmente queremos promover la interacción de distintas disciplinas, porque para permitir el aprovechamiento de los recursos se necesitan no solamente geólogos, se necesitan ingenieros, se necesitan físicos, químicos, personas también de ciencias sociales, porque la divulgación y la comunicación con las comunidades ya se ha vuelto fundamental para el éxito de los proyectos. Pero ¿cuánto es ese calor? Entonces muchas veces decimos, sí, hay esa energía, pero si no tenemos números, si no la podemos cuantificar, tal vez es difícil darse cuenta. Entonces se puede hacer un cálculo muy simple considerando el flujo de calor promedio entre corteza y oceánica y continental. Entonces considera un valor de 44 miliwatts por metro cuadrado. Lo multiplicamos por el área promedio de la superficie terrestre, y eso, ¿no? A ese 12 sería un exponente, sería 44 por 10 a la 12 vatios, entonces 44 teravatios o 44.000 gigavatios. Entonces, eso considerando un promedio entre esos dos valores, 65 y 101, que son los valores que hemos visto aquí, que corresponden más o menos a la parte azul y a la parte amarilla, sin ir en los extremos. Entonces, simplemente haciendo una estimación como bastante pesimista, por así decirlo. La superficie terrestre calculada con el radio promedio del planeta, que son 6.300 y algo kilómetros, y esa energía es en potencia térmica. Sabemos que para pasar de la potencia térmica a eléctrica hay un factor de conversión, y eso puede, normalmente para el reservorio de alta entalpía se considera un factor de 0.4, entonces sería menos que la mitad la potencia eléctrica generada, pero seguimos por valores superiores a 15.000 gigavatios. Y eso se piensan, por ejemplo, lo comparamos con la potencia instalada. Lo que se espera en Hidroituango es de 2.4 gigavatios, entonces aquí estamos en un orden de magnitud mucho mayor. Estamos en el orden de entre 15 y 20 mil gigavatios de potencia eléctrica que puede ser aprovechada con los recursos del planeta, y de nuevo haciendo una aproximación con los flujos de calor promedio de 70, o el valor promedio de esos dos valores. Y ¿por qué la geotermia es tan interesante y está como hay un interés creciente? Porque si observamos los objetivos de desarrollo sostenible, el 7, que tiene que ver con la energía, se enfoca de manera explícita en la diversificación de la matriz energética, en fortalecer la cooperación internacional para facilitar el acceso a energía limpia, a promover investigación e innovación con tecnologías nuevas, y sobre todo a un enfoque en promover eso en los países en desarrollo. Entonces ahí es que hay un rol muy importante y oportunidades en los países como Colombia. Y eso también fue una temática fundamental que se trató justo hace un mes en el Congreso GEOLAC, el Congreso de Geotermia para el Caribe y Latinoamérica, organizado por Colombia. En teoría debía ser realizado en Bogotá, fue virtual, pero hubo un rol importante desde el punto de vista de Colombia. Bueno, ¿cómo funciona entonces la geotermia? Primero que todo, debemos diferenciar las aplicaciones que están asociadas a lo que llamamos geotermia somera, superficial o de baja entalpía, y la geotermia más profunda. Entonces, cuando hablamos de la geotermia profunda, estamos hablando de la parte saturada del subsuelo, profunda. Entonces siguen los principios de las aguas subterráneas, aunque cuando hablamos de reservorio geotérmico, generalmente el fluido está o al estado vapor, o es una mezcla bifásica de agua, estado líquido y vapor. Entonces se complica un poquito más como la descripción física del movimiento de los fluidos. Y hablando de energía de reservorio, recursos profundos, lo podemos aprovechar para distrito geotérmico y generación de electricidad. Y eso es importante también decir, que generalmente son acuíferos tan profundos que no contienen agua o fluido que pueden ser aprovechados como agua potable. Entonces, en las capas más superficiales podemos tener acuíferos para aprovechamiento potable, pero cuando es recurso geotérmico, generalmente son fluidos con alto contenido salino,
que no pueden tener otro uso, sino el que permite la extracción de ese calor. Y bueno, en la zona vadosa o no saturada podemos trabajar con las aplicaciones asociadas a las bombas de calor. Todo tipo de investigación que tiene que ver con, o desarrollo de proyecto que tiene que ver con los recursos más profundos, requiere identificar un reservorio, y ahí de nuevo implica, ahí son implicadas varias disciplinas: geología, geofísica, hidrogeoquímica. Por otro lado, es muy importante la parte de perforaciones. Hay generalmente perforación de gradientes geotérmicos más superficiales, en general menores a 500 metros, simplemente para medir el gradiente geotérmico. Ya después, ya las exploratorias, generalmente para validar la existencia del reservorio, pueden alcanzar 2 o 2,5 kilómetros de profundidad. Toda esa información se permite recolectar datos de campo, y de ahí se pueden construir modelos numéricos de transferencia de calor de reservorio, que pueden ser actualizados continuamente a medida que haya más datos de campo. Cuando hablamos de reservorio, tenemos que pensarlo como un espacio en el cual se acumulan los fluidos calientes que circulan gracias a un mecanismo de recarga, de descarga. Necesitamos una fuente de calor y un medio que sea permeable. Entonces, ese como esquema, dibujito, que a mi parecer es muy lindo, también hace parte de esas cartillas de divulgación publicadas por el Servicio Geológico el año pasado. Nos muestra cómo ese sistema geotérmico tiene esos 5 elementos principales que lo podemos asociar a los 5 dedos de nuestra mano. Es importante la capa sello, estaba olvidando, porque si no, tendríamos como la pérdida o la descarga de todos esos fluidos calientes a la atmósfera. Entonces necesitamos que haya como esa tapa sello, como si fuera la tapa de una olla a presión, para que los fluidos salgan únicamente o por las manifestaciones termales naturales que ocurren, o en el punto en el cual ponemos un pozo de producción. Las características de esos fluidos, ya lo decía, tienen temperatura muy alta y tienen una composición química muy particular que los diferencia de un aprovechamiento tradicional de agua subterránea, de pozos para riego, para agua potable, para uso industrial, y también de la industria petrolera. Además, también las formaciones rocosas asociadas a los reservorios geotérmicos hidrotermales, en mayoría de los casos, son rocas de tipo metamórfico magmática, de mayor resistencia mecánica comparado con la roca sedimentaria de la industria petrolera. Entonces, ahí también se incluye un desafío adicional, mayor dificultad y costo de perforación en el caso de la geotermia, también para tener como esas comparaciones con la industria petrolera. Bueno, entonces, ¿cómo podemos generar electricidad? Lo podemos hacer con las centrales de flasheo o flash, el reservorio de líquido dominante, que quiere decir son los reservorios donde hay una mezcla líquido y vapor, pero la mayoría del fluido es salizado líquido. Esos tipos de reservorios son la mayoría de los actualmente aprovechados, y esa técnica, ese tipo de central puede ser de simple flasheo, doble o triple. ¿Cuál es la diferencia? Es aquí en este elemento que llamamos separador. Entonces, el separador es donde se da el flasheo, la evaporación, el cambio de estado de líquido a gas del fluido que se extrae. Entonces, el fluido que se extrae puede tener ya un porcentaje de vapor, pero lo que necesitamos es que para llegar a la turbina sea vapor 100%. Entonces, en el separador, por disminución de presión, se da la diferencia, el cambio de estado, y por diferencia de densidad entre líquido y gas, el gas sale arriba y va a la turbina. El agua, o agua residual o salmuera, el término como más técnico que se utiliza, se reinyecta en el reservorio, así como el agua que puede salir aquí del ciclo condensador, torre de refrigeración. Eso es muy importante, la inyección, para asegurar que el recurso sea renovable y que el aprovechamiento sea sustentable. Cuando hablamos de doble o triple flasheo, la única diferencia es que esa agua residual, a esa agua se aprovecha ulteriormente con otro separador. Entonces, un agua que obviamente va a tener una temperatura menor,
que el vapor que llega directamente a la turbina, pero tiene todavía suficiente potencial térmico para ser aprovechado. Entonces se ubica otro separador, se crea una disminución de presión, causa ulteriormente un cambio de estado. Este vapor que sale va a tener una presión inferior, pero es un vapor adicional para la turbina, para aumentar la generación. Entonces simplemente tenemos otra tubería que llega a la turbina con un vapor de baja presión, y ahí se tiene entonces turbina de doble entrada, como se llaman, donde hay una parte que funciona con mayor presión y otra con presión más baja. Y el triple flasheo ya son tecnologías más avanzadas donde se quiere aprovechar ulteriormente esa agua residual con producción de mayor vapor. Entonces, obviamente aumenta la capacidad de producción de la central, pero hay más costo de construcción y de mantenimiento porque se incluyen tuberías y todos esos elementos adicionales. Las centrales de vapor seco están asociadas a los reservorios que se llaman dry steam, es decir, aunque estén a profundidad elevada, el líquido, por estar aislado geológicamente, logra mantenerse al estado de vapor. Entonces aquí no necesito un separador, se extrae el vapor, hay generalmente unos elementos que son para eliminar partículas suspendidas en el vapor, para asegurar que el que llegue a la turbina sea un vapor seco, limpio, que no contenga impurezas que pueden dañar a la vez de la turbina. Y ya, el pozo de reinyección reinyecta parte del agua que sale del sistema del circuito condensador torre de refrigeración. Esos tipos de reservorios son más bien raros, diría, es decir, no hay muchas situaciones en las cuales se encuentran esos tipos de reservorio, pero entre los complejos geotérmicos más grandes en el mundo son de ese tipo. El primero, el más importante, donde empezó la geotermia para generación de electricidad en Italia, en mi país, en Toscana, en el pueblo del Arderello y toda la región de Toscana, y el complejo de Geyser en California. Entonces son los dos complejos geotérmicos que producen más energía como reservorio de vapor seco. Y el último tipo de central es lo que es una central binaria, en la cual, ¿qué pasa? El fluido no tiene una temperatura suficiente, el fluido geotérmico, para generar un vapor con una presión suficiente para la generación de electricidad. Entonces, ¿qué se hace? Se extrae ese fluido transfiere su calor a un intercambiador de calor. En el intercambiador de calor fluye un fluido de trabajo, fluido secundario. Eso es, por ejemplo, el flujo cuando es vapor orgánico, el ciclo ORC, o ciclo orgánico de Rankine. Y el fluido geotérmico simplemente entonces transfiere su calor y se reinyecta. Entonces aquí realmente no hay ningún contacto del fluido geotérmico con la atmósfera, no hay ningún tipo de emisión y se asegura al 100% la renovación del recurso porque se extrae y se reinyecta. ¿Cuáles son las ventajas de la geotermia? La principal es que es una energía de base, una energía firme, es decir, no depende de las condiciones climáticas. Sabemos que Colombia depende de manera importante de la producción hidroeléctrica, por casi el 70%, que en épocas de sequía es complicada, puede ser complicada la situación de producción de electricidad. Ya hace años, décadas, hubo periodos de razonamiento energético, entonces la geotermia es una opción para diversificar la canasta energética y tener una energía firme que no dependa de la variabilidad climática. Ese es un informe muy actual, publicado el año pasado, con un contexto global y descripción muy interesante sobre esa energía, si lo quieren consultar. Sin embargo, cualquier tipo de energía va a generar impactos, entonces de eso debemos ser conscientes y saber que por nuestra vida necesitamos la energía, no podemos evitar eso, entonces la idea es producirla de la manera más apropiada, reduciendo los impactos. Entonces, si por ejemplo hablamos de impactos de emisión atmosférica, podemos comparar la geotermia con otras fuentes. En el gráfico de la izquierda vemos sus ventajas,
vemos que en las centrales binarias básicamente nula la generación de emisiones, pueden estar realmente asociadas al proceso de construcción de la central, pero son inferiores a las plantas de flasheo. Las emisiones de la geotermia realmente están asociadas a los elementos que quedan disueltos en el vapor que sale por la torre de refrigeración y dependen de manera estricta del tipo de reservorio que yo tenga, de la geología. Y debemos también tener en cuenta que de todas maneras las mismas manifestaciones naturales, gases y fumarola emiten los mismos elementos. Entonces, obviamente es un impacto porque aumentamos esas emisiones si construimos una central, pero si lo comparamos con otros tipos de energía, sigue siendo positivo. Y de todas maneras, si hay emisiones de algunos elementos particulares, ahí es donde tenemos que innovar, promover el desarrollo tecnológico para evitar, reducir esas emisiones. Por ejemplo, en el caso de Italia, en esas centrales en Toscana tenían problemas con emisiones de mercurio y H2S y desarrollaron un sistema de abatimiento de esos dos elementos, tienen una patente específica porque pusieron en práctica en todas las centrales ese tipo de abatimiento de esos elementos nocivos. Otro impacto tiene que ver con la ocupación del suelo. Entonces aquí comparamos solamente con energías renovables o carbón. Miramos que la geotermia, otra ventaja muy grande es la ocupación del suelo. Entonces aquí es el área por gigavatios horas producido. Y ese es otro ventaja muy grande. La geotermia no necesita áreas muy grandes. Lo podemos también, si agregamos la ocupación de una central hidroeléctrica, a no ser que sea una PCH, las centrales hidroeléctricas sabemos que pueden determinar el desplazamiento de muchas personas, entonces la ocupación del suelo con todos sus impactos sociales asociados es importante. Bueno, entonces, después de las centrales, quiero darle unas palabras sobre los distritos geotérmicos, que tal vez no son muy conocidos. Los distritos geotérmicos es un sistema de una red de distribución de agua caliente para calefacción o también aguas sanitarias en los edificios. Entonces es un aprovechamiento muy común en Europa y es más común obviamente en los climas con estaciones. En ese caso se aprovechan reservorios que de nuevo tienen temperatura no suficiente para producir energía eléctrica, pero temperatura entre 60 y 80 grados que permite extraer ese calor con un intercambiador de calor muy grande, como le voy a mostrar, y transferir ese calor a esa red secundaria que es agua del acueducto, y eso llega a cada edificio tiene un intercambiador de calor más chiquito, y eso permite la calefacción durante el periodo de invierno. Este es un ejemplo de una central de ese tipo, de producción de calor, que visité en 2018 en la periferia de París. En París ya eso está como muy de moda. Casi toda la área metropolitana de París aprovecha acuíferos de 1.5-2 kilómetros de profundidad para generar calefacción durante el invierno por geotermia. ¿Por qué? Porque sabemos que también en las ciudades de Europa hay muchos problemas por contaminación atmosférica asociada a todas las necesidades de calefacción durante el invierno. Entonces, ese es el principio. Se tiene lo que llamamos un doblete geotérmico, es decir, un pozo de extracción rojo y de reinyección. Esos pozos generalmente se perforan uno cercano en la superficie, las cabezas de los pozos están cerca para ahorrar el costo de toda la plataforma de perforación, para no tenerla que mover, pero están perforados con una inclinación. ¿Esto qué permite? Permite extraer agua y reinyectarla lejos de donde la estoy extrayendo. ¿Para qué? Para que esa agua que se reinyecta, que obviamente va a tener una temperatura menor, pueda tener tiempo de calentarse de nuevo y no afectar el recurso. Entonces es como cómo funcionan todos los distritos geotérmicos en la zona de París y en Europa en general. La temperatura varía entre 60 y 70 grados y es un acuífero llamado Dogger que está por debajo de los acuíferos aprovechados por aprovechamiento de agua potable. Aquí son unas imágenes, ese de aquí abajo en la parte derecha es el intercambiador
de calor. Aquí pueden mirar la sombra de nosotros, que mientras tomamos las fotos tiene una altura de por ahí, yo diría como 6-7 metros, pesa 1 tonelada vacío. Esas son las bombas arriba a la derecha para distribuir el agua en la red de distribución. Eso a la izquierda arriba son los tubos aislados térmicamente que han sido ubicados a lo largo de las aceras, de las carreteras en todos los municipios en los cuales todos los municipios conectados a esa red. Esa es la empresa que se ocupa de esa central. Y la distribución del agua también en esa red es muy, como sigue una lógica, un sentido común muy interesante, porque obviamente hay edificios más antiguos que no están aislados térmicamente. Y ahí por ejemplo, se necesitan todos los expertos de construcciones, ingenieros en energía para poder hacer la estimación de las cargas térmicas requeridas por los edificios. Entonces, ¿qué pasa? Que el agua más alta, cuando sale de la central, está conectada a los edificios más antiguos, que requieren más agua de más temperatura para que la habitación, que el interior del apartamento esté a 20-21 grados. La temperatura media a los edificios de intermedia, y con una temperatura entre 33 y 45 grados se puede producir calefacción para los edificios más nuevos, que obviamente están construidos con técnicas mejores, entonces están mejor aislados térmicamente. Entonces es como la estrategia que pusieron en práctica para esos distritos geotérmicos. La última aplicación es con las bombas de calor geotérmico. Una bomba de calor es algo similar a una nevera. Tenemos un evaporador, un condensador, con un compresor, una válvula de expansión. La diferencia es que vamos a tener el suelo como medio intercambiador de calor, y ya aquí nuestra casa, nuestro edificio que tenemos que climatizar. Pero esas aplicaciones no son solamente para edificio, aplican muchos para invernaderos, para refrigeración de cuarto frío, y después les hablaré de un caso piloto en Bogotá. Invernadero, ya tenemos, por ejemplo, casos muy interesantes, exitosos en Chile, aplicaciones y proyectos desarrollados por el CEGA, el Centro de Excelencia de Geotermia de los Andes. Los principios son esos. Tenemos distintas configuraciones, los que llamamos sistemas cerrados y abiertos, y dependiendo del medio, acoplado al subsuelo, esos dos de la izquierda, o a los cuerpos hídricos superficiales, una laguna, un lago. ¿Cuál es la diferencia? Obviamente, bueno, el medio que utilizamos, entonces el diseño se realiza de manera distinta. En los verticales hay más costo de perforación. Aclaremos que aquí la perforación en esos verticales puede alcanzar 100 metros o si mucho 150 metros, pero estamos completamente a otra escala comparado con los pozos de centrales, que ahí tienen profundidades de 2 o 3 kilómetros. El sistema horizontal, el de la izquierda, obviamente ahorra costo de perforaciones, porque ahí los cables se pueden poner a una profundidad de 1 o 2 metros, pero se necesita un área muy grande. Se puede aprovechar también pozos de agua subterránea, entonces aquí el intercambio se hace con agua, pero no de cuerpos hídricos superficiales, sino subterráneo. Entonces hablamos de sistema abierto, porque no es así un ciclo, sino que hay dos pozos, pero el agua ya circula de manera abierta en el acuífero, pero funciona igual. Tenemos la bomba geotérmica en el edificio, el sistema de distribución, y según si necesitamos calor o aire acondicionado, inyectamos calor en el suelo o extraímos calor. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que no importa cuál sea la temperatura exterior, frío en invierno o mucho calor en verano, en los climas con estaciones, el subsuelo siempre se mantiene a una temperatura constante. Entonces, se aprovecha ese tipo de medio para hacer el intercambio de calor que necesitamos. Ese es un ejemplo de instalación de un sistema horizontal. Eso es la casa de mi hermano.
en New Jersey, y miren que la instalación realmente es superficial. Los cables son cables de polietileno alta densidad en los cuales fluye agua. Si hay riesgo de congelamiento, sobre todo en los climas fríos, se puede agregar un anticongelante en esos tubos, y una vez que se han ubicado, se vuelve a cubrir y no se ve nada. En los sistemas verticales, ese es un tipo de configuración en los cuales entonces tenemos la perforación, se instalan unos tubos en U, ya después le muestro una imagen, y se puede rellenar el espacio entre la perforación y los tubos con el material que se ha sacado durante la perforación, con un mortero específico en el cual se pueden agregar materiales como una arena que tenga alta conductividad térmica, porque aquí ya vamos a tener intercambio de calor entre el fluido y el tubo, entre el tubo y el mortero, si ponemos un mortero, y entre el mortero y el subsuelo. Entonces se tienen que evaluar los parámetros térmicos de todos esos elementos. Esos son unos tipos de tubos que se utilizan. Esos de la izquierda son imágenes del Servicio Geológico, el Bergem de Francia. Hay tubos en U, hay tubos ya que vienen como en W, entonces tenemos 4. Hay también tubos coaxiales, más como recientes. Y ese es un ejemplo de una empresa de Canadá, que es una de las principales productoras de esos tubos para aplicaciones geotérmicas. ¿Listo? Entonces en esos tubos fluye agua, esa agua se bombea a través de la bomba de calor geotérmica, y el subsuelo o el agua superficial o el agua subterránea es el medio que permite el intercambio de calor que necesitamos. Una aplicación que siempre me gusta mencionar, que se puede dar con esos tipos de intercambiadores verticales y bomba de calor geotérmico, es lo que se aplica a minerías. ¿Por qué me gusta hablar de eso? Porque en Colombia hay muchas minas y muchas veces la minería causa muchos debates. Entonces es una manera de aprovechar de las rocas estériles de mina, es decir, lo que no se puede aprovechar debido a que no tienen valor económico. Para llegar a alcanzar el mineral de valor económico se extraen grande cantidad de rocas que no tienen valor económico, pero que contienen, por ejemplo, piritas, en el caso de minas de oro, por ejemplo, y la pirita pasa en contacto con el aire, oxígeno, o con el agua de lluvia, de las precipitaciones, se oxida, y esa oxidación es una reacción química exotérmica, entonces se produce calor. Entonces ese calor se puede aprovechar instalando esos intercambiadores verticales, aquí representado en azul. Eso es el trabajo realizado por mis compañeros canadienses, con el cual empecé a trabajar en esa parte. En Canadá trabajan muchos con los residuos mineros, y entonces él hizo un análisis numéricos, con modelación numérica, cuál sería la ubicación más apropiada para esos intercambiadores sin la pila de rocas estériles. Si hay la pila de rocas estériles de mina, obviamente funciona mejor, porque esas rocas, como producen calor, permiten una transferencia de calor en el subsuelo. Lo ideal sería ubicarlo en la perforación por debajo de la pila. El problema es perforar a través de la pila, que no es un material estable. Entonces, la configuración más apropiada se estableció, como se definió ser, al pie de esas rocas de materiales estériles de mina. Además, esas reacciones exotérmicas tienen que ver también con un fenómeno que tiene todos sus impactos ambientales asociados, que es el drenaje ácido de mina, que debe ser también controlado con otras técnicas. Ahí ya nos metemos por otra temática, pero entonces es una opción para como dar una nota positiva a todos esos desechos, residuos mineros. Bueno, si hablamos del panorama mundial, eso es como los datos más recientes de la potencia instalada en 2019. Entonces, los principales productores son Estados Unidos, Indonesia, Filipinas. Turquía es uno de los países que ha invertido más en la producción geotérmica en los últimos años. Nueva Zelanda, y ya después los otros países. Entonces, Italia, que fue el país donde empezó, ya
es decir, sigue con una buena producción, pero hay muchos países que superan esa generación eléctrica. Aquí una distribución de tipos de plantas por tipo y por generaciones, entonces son las plantas de las cuales les hablé antes. Miren que las binarias son las mayores, es decir, hay muchas más plantas de tipo binario, pero miren que producen menos, producen solo el 12%. Las que producen más son las de simple flasheo y vapor seco, como les había dicho, de vapor seco, miren que son pocas, pero producen bastante. Entonces, realmente es muy importante el tipo de recurso para cuantificar la generación eléctrica. Aquí también simplemente informaciones, esos artículos de Bertani son como una guía de toda la producción geotérmica, son artículos publicados en el Congreso Mundial de Geotermia. Ese año, bueno, se canceló, pero hay 2015, 2010, 2005, cada 5 años hay ese como revisión del estado de la geotermia mundial, entonces pueden encontrar esos datos. Los costos, factores de planta, también puede ser interesante tener esa información. Eso es sacado de ese documento que le mostré antes, del IRENA. Quiero destacar el factor de planta. El factor de planta de la geotermia, por poder producir todo el tiempo y no depender de las condiciones climáticas, es uno de los más altos si lo comparamos con otros tipos de energía. Los costos de instalación sí pueden ser altos, pero si miramos el costo nivelado de la electricidad, considerando que una planta geotérmica no requiere tanto mantenimiento y los costos de operación también son bajos, ya empieza a ser competitiva. El problema es empezar. Ese es un panorama de los distritos geotérmicos en Europa. Miren como el rol principal de Francia y, bueno, Islandia, que es otro país fundamental por la geotermia. Bueno, entonces ahora terminamos hablando de Colombia. Colombia, ¿cómo vamos con la geotermia? Esos son, en este artículo de Mejía de 2014, se muestran como las áreas donde se han realizado estudios de exploración, de prefactibilidad. El único pozo de exploración se ha perforado en el 1997, no fue exitoso. Ese es el artículo que describe ese pozo. Esperamos poder tener pronto otros pozos de perforaciones, ya les voy a comentar. Eso es el inventario nacional de las manifestaciones termales realizado por el Servicio Geológico. Es una herramienta muy bonita, muy interesante, es interactiva, pueden consultar todas las manifestaciones que están en el país, están clasificadas por temperaturas, por tipo, si es manantiales, fumarola, geyser, hay propiedades químicas también. Entonces, como una fuente de información interesante, si les interesa la parte de hidrogeoquímica. Entre las áreas más estudiadas, quiero como citar el sistema de Paipa, que ha sido muy estudiado por el Servicio Geológico. Esta es la publicación reciente de mayo de ese año sobre el modelo conceptual de la región. Eso también se menciona en una de esas cartillas que publicaron, una específica sobre Paipa. Esas cartillas se pueden encontrar de manera pública en Google, o si quieren les puedo compartir el PDF. Y la otra área donde hay un estudio más avanzado es el proyecto Valle de Nereidas en el volcán Nevado de Ruiz, liderado por la CHEC del grupo EPM, a través de la persona de Julián López. Este proyecto tiene listos 5 pozos de perforaciones de exploración profundos, 2,5 kilómetros, ya tienen ubicados los puntos donde van a realizar las perforaciones y esperamos que se pueda proceder con eso pronto. Tienen la licencia ambiental para la exploración, entonces ya cuando las condiciones lo permitan, se debería proceder con esas perforaciones en la zona del Nevado de Ruiz. Ese es el proyecto piloto que estaba mencionando antes. No sé si han escuchado sobre ese proyecto de la empresa SAC. El gerente es Alberto Ortiz. Él dio una charla en Aprende Geotermia, programa virtual de la asociación del cual voy a hablar después. Entonces, es como un caso muy
exitoso y que quiero destacar porque él fue la primera persona a la cual se le ocurrió importar una bomba de calor geotérmico. Entonces, la única bomba que existe actualmente en Colombia es en ese sitio. La acoplaron con un sistema de intercambiadores verticales para refrigerar un cuarto frío. Un cuarto frío que se puede utilizar en muchas aplicaciones, por ejemplo, para conservación de alimentos. Y es un caso como exitoso. Entonces, si quieren más información, aquí está la charla y pueden buscar directamente el contacto con Alberto. El otro campo de interés creciente en el país es lo que tiene que ver, lo mencioné antes, con la industria petrolera. Entonces, eso se da sobre todo en la parte de los llanos orientales, por todo el aprovechamiento petrolero. Ese es un mapa de flujo de calor. Miramos que hay un gradiente geotérmico que llega a 44 grados por kilómetro, entonces es mayor al promedio que está entre 20 y 30. Y la idea es aprovechar esa agua caliente asociada al corte de agua superior en general al 90% con plantas binarias. Ahí también los direccionos a nuestro canal de YouTube, en las cuales hay todas las charlas de nuestro programa grabadas y hay 3 charlas disponibles específicas sobre esa temática de aprovechamiento geotérmico en campos petroleros. Ya para mostrarle a nivel de la universidad lo que hemos hecho hasta ahora, esas son fotos que hemos tomado en campo. El trabajo de campo lo realiza mi compañera, Jacqueline López. Hemos trabajado en el área al occidente del Nevado de Ruiz. Hemos hecho realizaciones de toma de muestra de roca en campo, medición de propiedades térmicas e hidráulicas en el laboratorio en Canadá, a través de la colaboración con nuestro compañero Jasmin Raymond, y trabajo de modelación numérica de transferencia de calor, que es el área a la cual yo me dedico de manera específica. Entonces aquí es como mostramos la influencia de una falla, la línea aquí negra, sobre los contornos de temperatura. Miren que se observa como que la falla, por ser en este caso un camino preferencial para el agua, hace que la temperatura aumente a lo largo de ella. Esos resultados están descritos en esos primeros 2 artículos. Realmente eso fue el inicio de como mi historia de investigación en geotermia aquí en Colombia. Hemos publicado también ese artículo enfocado a una revisión del estado del arte sobre los sistemas geotérmicos mejorados. Y sobre el estado de la geotermia en 2018, publicado en la revista de la Javeriana. Hacemos parte de la red iberoamericana de geotermia somera desde principios de 2019. El líder es Argentina y participan Chile, Colombia, Ecuador, España, México, Uruguay, y eso es para impulsar esas aplicaciones con bombas de calor geotérmico para acondicionamiento de edificio, para invernaderos, para todo tipo de aplicación que requiera calefacción o refrigeración. Ese es lo del proyecto UNESCO que mencionó el profe Joan al principio. Empezó este año, realmente debido a la situación hemos, como decidido, de congelar los fondos. Los fondos permiten organizar un evento anual, entonces se aplazó para el próximo año. Sin embargo, estamos como haciendo actividades online. Eso es la continuación de la primera fase que habíamos empezado en 2016. Aquí son todos los países e instituciones participantes. Y ya hablando del contexto general en Colombia, entonces hay unas barreras, sí, lo sabemos. La idea es reducir todo lo que crea esas barreras, entonces una regulación, el riesgo asociado a la fase exploratoria y el problema de tener personas con experiencia y competencias para desarrollar el recurso. Pero bueno, en eso se ha venido trabajando. Eso fueron indicados en un informe de la UME en 2015. Ya 5 años después puedo decir que el escenario está mejorando, pero todavía falta. Una de las cosas positivas son esas mesas de trabajo que se han venido haciendo. Se habían hecho algunas desde 2015, 2016, pararon,
y el año pasado retomaron esas mesas de trabajo y se espera que pronto haya un borrador de un marco regulatorio. Eso fue mencionado también por el viceministro de Minas de Energía en el Congreso GEOLAC. Y también porque se está dando impulso a eso, porque esa necesidad de la geotermia hace parte del Plan de Desarrollo Nacional actual, entonces ya no hay como duda de que sí hay voluntad de promover la geotermia. Tal vez tomará todavía un tiempo, pero por lo menos ya eso está como en el Plan de Desarrollo Nacional. Eso también es un evento que hubo la semana pasada. Sí, la semana pasada es, yo creo, una de las primeras veces que veo como un interés así tan importante desde como el gobierno en en la geotermia. Claudia Alfaro, líder del Grupo de Investigación en Geotermia del Servicio Geológico, mostró los resultados de la estimación del potencial geotérmico para el país. Entonces son como buenas noticias que nos dejan a los que amamos la geotermia como esperanza para el futuro. Y ya, terminando, eso el sitio de nuestra asociación. Bienvenidos a todos. La misión es articular academia con comunidad, industria y gobierno. Los que son miembros de la asociación son automáticamente también miembros de la Asociación Internacional de Geotermia, de la IGA. Ya somos más que 70, eso nos está actualizado. Visiten nuestra página y también una invitación a ver los que decía nuestro canal YouTube. Ahí están todos los webinars, ya vamos para el 32 este viernes, mañana. Posiblemente haremos una pausa a final de octubre y ya retomamos en enero. Queremos seguir con esa iniciativa, nos parece que ha sido algo muy exitoso. Se pueden suscribir a nuestro canal y revisar, escuchar todas las charlas que les interese. Y ese es un curso virtual, también otra oportunidad de aprender más. Algunos de las imágenes y contenidos los tomé del curso. Es un curso que creé el año pasado con un compañero, otro docente, un docente de cátedra de la Universidad de Medellín y egresado, lo que me llenó también mucho de mucha alegría porque un estudiante que contribuyó a formar me ayudó en construir ese curso. Es un curso totalmente virtual, todos los materiales están disponibles en la plataforma virtual de la universidad. Es algo muy interactivo, hay actividades para realizar, hay enlace a artículos, enlace a videos realizados de manera específica por el Centro de Producción de Televisión de la universidad. Y ya hemos realizado 2 versiones. La última para este año empieza a principios de noviembre, el 3. La intensidad aproximada, dependiendo también de la dedicación de cada uno, es de 32 horas, pero cada uno avanza a su ritmo. Hay 4 módulos, normalmente hacemos 4 o 5 sesiones sincrónicas. El horario lo organizamos, lo definimos según los asistentes. Entonces, bienvenidos. Si les interesa, aquí son los precios, hay descuento para estudiantes, para miembros de la asociación. Las inscripciones son a través de ese link, ese enlace, a través de Educación Continuada de la Universidad de Medellín. Buscando palabra clave geotermia, les sale ese curso. La única fecha disponible ya ahora es para noviembre. Entonces, bienvenidos a todos y yo estaré ahí pendiente para darle más detalle. Y ya, con eso quería terminar. No sé cuánto me demoré, no tenía reloj, espero no haberme demorado mucho. Aquí son los contactos, la universidad, el proyecto de la UNESCO, la asociación. Visiten nuestras redes sociales y todos los que quieran contribuir en la geotermia se puede acercar a la asociación y necesitamos muchas manos y muchas cabezas para llevar eso adelante. Muchas gracias. Excelente, Daniela. Muchas gracias. De verdad, fue muy interesante y pues muy bueno este último anuncio sobre el curso también para quienes estamos interesados en esta área. Sí. Quisiera pues abrir los micrófonos. No sé si hasta ahora nadie realmente ha escrito en el chat, pero de los 35 asistentes en este momento, ¿hay alguien que desee hacer alguna pregunta, por favor? No,
¿Hay preguntas? Bueno, yo tengo un par de preguntas que estaba aquí tomando nota, si me permites. Me preguntaba, y cuando hablabas de la red iberoamericana sobre geotermia somera, me preguntaba, en países sin estaciones como el nuestro, ¿ya hay algunas aplicaciones concretas que estén reportadas sobre pues, en general de baja entalpía o de geotermia somera? No, realmente no muchos, porque de nuevo, eso es como una nueva como aplicación. Pero, por ejemplo, en México hay aplicaciones de climatización de escuelas, y allá en México tampoco es que haya como una estaciones, la temperatura es más bien constante. Entonces, según lo que he conversado hasta ahora con muchas personas, sí se puede hacer. La cuestión es que si lo utilizamos solo en modo refrigeración, por ejemplo, ¿qué puede ocurrir? Y eso es lo que se observó en ese proyecto piloto en Bogotá, es que se observa un aumento de la temperatura en el subsuelo. Entonces se tienen que hacer el diseño de los intercambiadores de manera que el calor se pueda disperder. Entonces, aumentar la distancia, eventualmente no dejar la bomba de calor en función todo el tiempo, sino darle como periodos de pausa. Entonces, se puede hacer, pero casos ya concretos, además, la latitud más cercana que conozca son en México. En Chile sí, pero en Chile sí hace frío, entonces se puede, pero se tienen que considerar unos aspectos adicionales para no tener problemas con aumentos de temperaturas o disminución. En este momento tengo un estudiante que quiere estudiar el impacto, el aprovechamiento de agua superficial de un reservorio para también refrigerar un cuarto frío en un cultivo de flores. Correcto. Entonces ahí vamos a ver cómo, qué nos da. Perfecto. Y de hecho, con Entonces, respecto a ese mismo tema, tú mencionabas que aproximadamente para generación eléctrica de alta entalpía hay un factor de 0,4, o sea, una eficiencia del 40%, ¿cierto? Que eso normalmente se le aplica ya para la generación. Eh, eh, sí, sí. en baja entalpía, ese factor será aún más bajo, tal vez, o qué se sabe sobre Uh, ese factor. Bueno, ese factor realmente, eso es para convertir simplemente la potencia térmica a eléctrica. Ya después, es decir, para una planta eléctrica geotérmica, el factor de planta puede Ujú. alcanzar 95%, puede ser muy alto. Ese factor es simplemente la conversión de potencia térmica a Ah, eléctrica. ok. Listo. En el caso de baja entalpía, entonces lo que tenemos, como no generamos la No se genera electricidad, electricidad, lo sí. que se analiza es el COP, el coeficiente coefficient of performance de la bomba de calor, que realmente es eso la ventaja de esos equipos, porque tienen generalmente un coeficiente entre 4 y 5, entonces necesitas como 1 kilovatios de electricidad y generas 4 o 5 de calor. Ujú. Entonces son sistemas muy rentables. Perfecto. Veo tres preguntas acá en el chat. Las voy a leer, Ujú. igual cuatro preguntas ya. Igual también, pues, si oprimes ahí en el globito de texto, también Sí, deben estoy aparecer. viendo. Entonces, digamos, en orden de llegada, Gonzalo Jaramillo escribió, el proyecto de generación de electricidad en Nariño no se mencionó. ¿Tiene alguna condición especial? Eso quiere decir ese de Nariño sería el proyecto binacional, yo creo, No Tufiño, recuerdo. Cerro Negro y ¿cuál es el otro? Tufiño, Cerro Negro, hay otro volcán ahí. Ujú. No, no lo mencioné simplemente porque eso ha sido parado por problemas de oposición de las comunidades, en particular comunidades indígenas, pero sigue ahí, hasta en ese congreso de Geolac. Justo hoy por la tarde estaba en una sesión especial de ese evento y volvieron a hablar, el viceministro volvió a hablar de esa zona, entonces sigue ahí entre las áreas de interés, pero se tiene que hacer ahí una mejor comunicación con las comunidades. Los que decía, la geotermia no es solo ingeniería, geociencia, sino que los aspectos sociales, como para cualquier tipo de energía, ya son muy importantes. Listo. Entonces, la condición especial es que se paró por problemas de oposición de las comunidades locales. Muy bien. Laura Serrano nos escribe, ¿solo los pozos de petróleo y gas secos son los que se pueden usar para un proyecto de geotermia? Um,
¿Qué quiere decir? Secos, pozos de petróleo ya seco. O sea, los pozos ya... No entiendo bien. Abandonado, sí, tal como, vez tal vez Laura quiso no decir sé, abandonados, sí. que ya no, que ya no se utilicen para extraer hidrocarburos, tal vez, es eso. Es decir, en este caso se están haciendo, yo lo que sepa aquí en Colombia no hay tanto interés en eso, pero por ejemplo en Canadá yo sé que están estudiando la posibilidad de acondicionar un pozo que antes ha sido utilizado para aprovechamiento de hidrocarburos a geotermia. La cuestión es que para geotermia normalmente se necesitan como un caudal suficiente, los diámetros son más grandes, entonces parece no ser así tan evidente. La idea de la industria petrolera es utilizar el agua, el corte de agua que queda de la extracción del petróleo, entonces es agua caliente con una planta binaria, hacerla pasar en un intercambiador para generar electricidad para el campo petrolero y lo que se necesite. No sé si he contestado bien a la pregunta, lo que entendí. Bueno. José Manzano nos escribe, se mencionaba la aplicación con todo el desperdicio de la operación minera. Hablábamos de la explotación de oro. ¿Aplica también para el caso del carbón? Sí y no. La cuestión es, en el caso del carbón, generalmente, por lo que sé, pero no quiero equivocarme, no soy experta en eso, los de la roca estériles no tienen tanto potencial de generación de calor. En los casos de minas de carbón hay otra aplicación que ahí no alcancé a mencionar, que ya sí se ha dado en varios países, en Inglaterra sobre todo, es decir, una vez que la mina ha sido abandonada, no hay más aprovechamiento, ¿qué pasa? Que el agua subterránea vuelve a subir, entonces queda una mina inundada y se puede aprovechar toda esa agua almacenada también para el agua como si fuera un sistema de instalación somera que aprovecha recurso hídrico subterráneo. Esa agua como intercambio de calor con una bomba geotérmica se puede utilizar no tanto para generación de electricidad, sino para fines de calefacción o refrigeración. Entonces las minas de carbón más bien sería eso. Y eso ya se ha dado en varios países en Europa. Perfecto. Diego Bustos escribe, ¿existe algún contrato de integración o intercambio de información, recursos, etcétera, entre el Servicio Geológico Colombiano y la Universidad de Medellín? No, así como contrato oficial, no. Lo que hemos hecho realmente, todos los datos que tenemos nosotros los recolectamos nosotros en campo. También las muestras, hemos empezado a hacer análisis hidrogeoquímico, nosotros recolectamos nuestras muestras. Lo que hemos hecho a través del inventario termales, uno puede enviar una solicitud y se necesitan los datos como históricos de esa manifestación termales y ellos comparten los datos. Sé de otros estudiantes, bueno, una estudiante que hizo conmigo la maestría, que llegaba de Islandia, solicitó datos sísmicos y también contactando a través de Claudia Alfaro, la coordinadora del servicio de la parte de geotermia, con una carta específica dirigida a ella, conseguimos esos datos sísmicos, pero eso fue todo, porque las demás cosas, eso del inventario termal es público, entonces cada uno puede tener acceso, y si uno, en este caso que habíamos necesitado esa información, fue algo muy puntual. Perfecto. Andrés Laverde escribe, ¿existe algún incentivo económico por parte del gobierno para el desarrollo de proyectos de geotermia? Bueno, sí, hay esa ley de 2014, la ley 1715, si no me equivoco. Yo soy muy mala con esa parte de legislación y menos, no me sé todavía todas las leyes aquí en Colombia. En esa ley hay incentivos, sí, 1715, si no me equivoco, de 2014-2015, para energías renovables. Entonces, por ejemplo, el caso que le comenté de Alberto Ortiz en Bogotá, él aprovechó de esos beneficios para importar la bomba de calor desde España, pero tuvo muchos inconvenientes porque él siempre cuenta, pueden revisar en esa charla en YouTube, que cuando hizo todo el proceso de importación con la DIAN, cuando habló de geotermia, bomba de calor geotermia, no sabían qué era. La geotermia la confunden con la geotecnia. Entonces, realmente hay un vacío de conocimiento por parte de muchas personas que ha creado dificultad, pero bueno, ya hay un precedente, hay su caso, entonces eso es lo que hay hasta ahora, esa ley.
Perfecto, listo. Y finalmente, Diego Grajales, y digo finalmente también, pues no solo porque es la última pregunta, sino porque ya el tiempo, por supuesto, se nos agotó. Diego Grajales nos escribe, dejando de lado el riesgo jurídico que ahora tienen los desarrolladores por no existir una regulación específica para la geotermia, ¿cómo crees que se pueden mitigar los riesgos de inversión en este tipo de proyectos? Bueno, ahí esa no es mi área. Yo les comento un poquito lo que he escuchado en ese congreso GeoLAC, que ahí se tocaron esos temas. La idea es, por ejemplo, aprovechar del apoyo a través del Banco Interamericano de Desarrollo. Son opciones para tener acceso a apoyos en inversiones, entonces mitigar esos riesgos de inversión, porque hasta ahora esa es una barrera en todos los países y eso que se mencionaba en ese congreso. Entonces, a través del BID es como una opción, pero se tienen de todas maneras también desde la parte sí, de los que toman decisiones, pensar si en alternativas para poder permitir el arranque de ese tipo de proyecto, porque si lo riesgo de invertir, es decir, para que alguien diga, bueno, yo invierto miles de millones de dólares en eso, se tiene que dar unas garantías. Entonces, ahí hay que trabajar con el gobierno, creo yo, mirar esas opciones con Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, y apoyarse en los países que han tenido más experiencia y que ya tienen la geotermia desarrollada. Yo creo mucho en el intercambio de experiencia y de conocimiento. Algo que aquí es muy nuevo, geotermia, en otros países ya tienen experiencia, entonces abrir las puertas, las mentes para hablar con personas y contactarse con otros países donde ya tiene esa industria bien desarrollada. Listo, Daniela, perfecto. Bueno, Daniela, muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo, por tu voluntad de acompañarnos acá en el seminario. Fue una excelente charla. Yo creo que todos aprendimos muchísimo y nos motivamos aún más para explorar estas áreas que tienen tanto potencial acá. Entonces, feliz noche y muchas gracias. Y también, pues, muchas Muchas gracias a todos los gracias. asistentes. Listo, muchas gracias. Listo. Feliz noche y nos vemos. Hasta luego.